Bienvenidos a Radio Chancho. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. En este sábado 23 de abril del año 2022. Estoy muy contento porque en esta ocasión en específico estamos haciendo algo completamente distinto, pero no deja de ser muy Andes lo que estamos haciendo en este lugar. Tenemos 3 invitados que no solamente son personas que admiro muchísimo por el talento musical que tienen, sino que también les considero grandes amigos míos y grandes amigos de Andes Brewing. Son personas que han estado de alguna u otra manera involucradas en la historia de esta marca y en la historia de este pub. En primer lugar, Bjarke Lund de Dinamarca, increíble. Muchas gracias por estar aquí. Creo que el primer show donde nos conocimos fue en... ¿Cómo nos conocimos exactamente? Bueno, primero gracias por la invitación, Julio, y es un gusto estar aquí. En diciembre de 2016 en la planta de Andes. Pero yo te conocí antes. Por eso fuiste a tocar en la planta de Andes. No tengo memoria de nada antes de 2016. Está bien, está bien. Bueno, tenemos también a Andy Sebastia, tremendo baterista. Y que además tiene su show de jazz en la radio. Yo te voy a preguntar acerca de eso, Andy. Un tremendo gusto de estar aquí, que estés aquí. Hemos compartido escenarios, hemos compartido muchas experiencias musicales. Qué gusto tenerte aquí, Andy. Muchas gracias, Julito. Es un placer estar aquí con este podcast de Andes y pues qué bien que estemos todos juntos, los amigos, antes que nada la amistad. Y que la música nos una, ¿no? Es lo más importante. Lo más importante. Y por eso también me encanta tanto la cerveza, porque igual que la música, lo que hace es unir a la gente, lubrica una conversación y... La aliciente. Y sí. ¿Y justamente la cerveza? Y la cerveza y la música, increíble. Salud. Gran combinación. Y en tercer lugar, Cayo Iturralde. Te conozco, ¿qué? ¿15 años? Claro, ya años. ¡Qué bestia! Julito. Y tremendo bajista. Has tocado varias veces aquí también en el pub. Muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación. Por supuesto, yo encantado de venir acá. Además, el ambiente de este nuevo local está increíble. El otro local es increíble también. Ajá. Este nuevo conserva esa buena onda. Y además es un lugar muy buena onda. Me gusta, tú sabes que me gustan las personas que hacen cosas que en vez de... que usualmente las vemos desde afuera. Aquí se fabrica la cerveza, se hace la cerveza. Y también traes músicos, tienen su música original, se hace música original y todo eso es siempre, ¿no? No olvidemos que especialmente en lo que nosotros hacemos, que es el jazz, siempre tenemos el bicho ese de hacer algo creativo con lo que sea. Por encima de lo que sea, siempre meter el bicho creativo, digamos. Eso es justamente algo que estaba pensando y que les quería preguntar después, pero ahora que ya lo topas, ¿cómo lo comparas con el primer bar, con el primer pub? Claro. Y como músico. Sí es distinto el ambiente, ¿no? El otro puede... Lo que pasa es que el otro empezó en una época también allá en Cumbayá que no había sitios, bares para ir a tomar tampoco así mucho, ¿no? Y hay un poco más de euforia tal vez en el otro. Pero acá la gente... Esto es como una estancia que se siente como que la gente quiere estar, se siente cómodo, a veces te sientas tranquilo. Hay gente y hay un montón de espacio además. Y la música está buenísima, la que ponen. Está siempre, hay buena curaduría de cerveza y de música acá. Entonces, pero la gente es un poco distinto, sin embargo es bueno, es un ambiente saludable, diría yo, ¿no? Para cualquier persona. Tiene su cuestión bohemia también, que es una cosa que se extraña en Quito, ¿no? Que ya no hay casi. Para la gente que nos está escuchando únicamente en Spotify, esos sonidos extraños son de las barras frigoríficas que tenemos aquí en el pub, así que les pido disculpas de antemano, pero estamos en el lugar donde sucede la cosa, güey. Exactamente. Bjarke, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste al Ecuador? ¿Cuál es tu trayectoria con la música y cómo llegaste al Ecuador? Porque ahora eres un músico que mucha gente conoce y claro, es el Bjarke, el altote, ¿de dónde es? Eres de Dinamarca, corrígeme si estoy equivocado. Estás totalmente correcto, Julio. Llegué primera vez al continente sudamericano en 2008 con un barco. ¿En barco llegaste? Sí. Llegué con un barco, un velero, hasta el Caribe y de ahí cogí un pequeño barco turístico a Venezuela.
Y vine junto con una enamorada que ahora es mi esposa. Y pasamos un rato aquí y después ella se volvió, que tenía que terminar sus estudios en Alemania, donde nos habíamos conocido. Y yo me di la vuelta al continente el 2008, 2009. Volví brevemente a Dinamarca 6 meses y dije no, y volví aquí. Y desde el 2010, enero 2010, estoy viviendo aquí en Quito, ahora en Tumbaco. Y bueno, esa es la versión corto, pero si no voy a llenar el podcast con historias de piratas. Sería convenir en barco. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, pero, o sea, ¿cómo fue eso? Yo nunca... Creo que eres la primera persona que conozco que vino como Cristóbal Colón, o sea, así en velero, weón. Qué romántico eso. Sí. Sí. Bueno, tenía varias ventajas. Yo era muy joven, tenía 21 años, creo, y quería ir a México, de verdad, eso era mi sueño. Y estaba trabajando en un bar y un lugar de comida en Alemania para ahorrar dinero. Y mi amiga de ese tiempo, que ahora es mi esposa, vino un día a decirme, oye, conseguí un barco, así como se jala dedo, ayudas en el barco y no pagas nada. Y yo dije, chuta, está haciendo como menos 15 grados en Berlín, ¿qué hago aquí? Si me voy en el barco no tengo que pagar el avión. Sí. Y estoy fresco. Y me vine, creo que tenía $2,000 cuando hice el viaje. Y la ventaja era que no tenía vuelo de vuelta. Entonces, te toca triunfar. Que quedarte aquí sí o sí. Claro. Y inicialmente la idea fue hacer un viaje de 6 meses o algo así. Y tuve la suerte de encontrar en Bolivia, en un pequeño bar, 2 franceses que tocaban jazz gitano. Yo en ese entonces tocaba guitarra, pero tocaba más cosas rock, así. Siempre me encantaba el jazz. Y a ellas les faltaban un tercer integrante, era una guitarra y un clarinete, y el guitarrista estaba harto de no hacer solos. Y me convencieron así muy fácilmente de que teníamos que ir a Brasil y tomar mojitos en la playa y tocar jazz gitano. Qué duro. Y siempre quise ser músico y dije, si digo no a eso, realmente es mi culpa. Entonces dije sí, y con ellos pasé casi 1 año y medio, nos dimos la vuelta 4 meses en Brasil y un poco más que 1 año en Colombia, por la costa, en Bogotá, en la zona cafetera, tocando. Y entonces también por eso pude quedarme tanto tiempo, porque después empezamos a vivir de la música, ¿no? Entonces eso fue un poco mi entrada a ser músico profesional, y me di cuenta de que podía funcionar. Uno tiene que saber cómo venderse y eso. Y cuando llegué aquí y iba a ser padre y dije, chuta, ya tengo que empezar a hacer dinero. Busqué otras opciones también, pero dije, no, realmente lo que me mueve, y al mismo tiempo sí es posible aquí, si buscas los lugares, es tocar música. Y desde el 2010 me dedico a eso. Qué bacán. Pero si es que no hubieses sido músico, si no hubieses tenido ese encuentro con esos músicos que te invitaron a tocar, ¿qué hubieses terminado haciendo? Probablemente médico. En el 2010, cuando volví a Dinamarca, me inscribí para estudiar medicina, y por cosas burocráticas me dijeron, tienes un plazo en 1 año. Y me volví aquí para quemar el tiempo inicialmente, y de ahí nunca... La primera vez que le agradeces a la burocracia. Sí. Así que eso es la historia corta. En otro momento les doy largo, pero el médico del swing. Para darles más espacio. El médico del swing. Oye, ¿y por qué te encantó tanto el jazz gitano? ¿Qué encontraste? Porque es un género muy, muy especial, y no hay tantos músicos, quiero decir, o tantas agrupaciones que lo hacen, ¿no? Al menos aquí en Quito. Sí. Yo también lo he pensado. Lo más cerca que puedo llegar así a expresar algo sobre eso es que siempre me había gustado el jazz. Desde los 15 años empezaba a escuchar los discos de Miles Davis, así los discos de los 60, el jazz clásico de alguna manera. Y me encantaba Charles Mingus, pero nunca sentía directamente que entendía qué pasaba.
el momento que empecé a escuchar jazz gitano, por un lado me encantaba, pero también sentía muy rápidamente que me identificaba de una manera de que sentía, yo puedo hacer eso. Yo entiendo que cómo expresarme en ese lenguaje. Entonces, inicialmente fue una cuestión de identificación que es difícil explicar más preciso que eso, pero me sentía identificado y dije, eso resuena conmigo, tengo ganas de aprender todo lo que no entiendo aún, pero entiendo la base. Y Las tripas. sí, es una sensación así de tripas de que, wow, eso me mueve. Quiero entender todo y los primeros años fue una locura, ¿no? Porque ahora hay un montón de cosas en YouTube, pero en esos años todavía no estaba tan desarrollado y era mucho todavía escuchar los discos, entender qué pasa ahí, ponerlo un poco más lento, cómo es eso. Muchas formas de acordes que no son tan típicos en otras cosas, que eran difíciles, pero al mismo tiempo cada vez que logras algo fue así como, ¡yes! Ya. Un pequeño logro, sí. Sí. Qué bien, Bjerke. Andy Sebastián. A ver, yo te conozco aproximadamente desde hace mucho tiempo, pero creo que nos hicimos amigos hace unos 7, 8 años aproximadamente. Yo me acuerdo muy bien estar en el Bandidos del Centro Histórico y estabas tocando, no me acuerdo con qué banda, y comenzamos a conversar. Ya nos habíamos conocido desde antes. Y me dijiste, pero ven a tocar, pues. Ven a tocar, chuta, tu madre, güey. Saca la guitarra y ven a tocar. Hay como decir malas palabras de vez en cuando. No, aquí, está bien, pero no. Está bueno. Ahí casi yo me quedo atrancado. No, y fue como que sí, o sea, ¿por qué me lamento que no tengo con quién tocar y está el Andy aquí, me está invitando a tocar en un ensayo de blues? Creo que ahí comenzamos a tener como una relación de amistad mucho más constante, porque antes nos veíamos de vez en cuando. Creo que te conocí en el Strawberry Fields, en algún show, y tocaste con el David West. Así es. Sí. Así es. Hablando de David West, hace una semana y media estuvimos con el Cayo y el David West en un matrimonio. Y ¿cómo fue para ti, Andy? O sea, tú eres parte mexicano, eres parte español. Eso sí. Pero de corazón ecuatoriano. ¿Cómo llegaste al Ecuador? Es una larga historia. Bueno, yo vine acá en el año 93 a radicarme acá. Yo viví de niño en Ecuador, en los 70s, mediados de los 70s con mi familia. Mi padre se había mudado de Estados Unidos acá con el Banco Mundial. Okay. Y era militar mi padre. Y trabajaba como agregado naval del gobierno español. Y viví de niño acá. Viví en el año 70 al 77 acá. Inmigramos y volvimos a Estados Unidos y hice mis estudios allá. Y justamente mi hermano mayor se casó con una chica de la Taconga en el año 77, 78 y vivió en Estados Unidos unos buenos años y volvió a Ecuador. Entonces siempre fue la conexión Ecuador-Estados Unidos por medio de mi hermano. Y justamente en el año 93, 91 hubo una debacle económica en los Estados Unidos por la guerra de Irak-Irán. Y yo salía de un sangriento divorcio. Uy. Y mi hermano me dijo, vente para Ecuador, ¿por qué no haces cosas y armas cosas aquí la raíz y puedes hacer cosas con la música y puedes hacer tus instrumentos? Bueno, visité Ecuador, vine acá en 92, estuve con él un par de meses y volví a Estados Unidos. Y de ahí vivía yo en Las Vegas en esa época y toqué en una convención de hoteleros. Wow. Y conocí al gerente del Hotel Colón, que le encantaba el jazz, era un alemán. Y me invitó a tocar con el grupo que estaba en Las Vegas, a tocar acá. Vine con el grupo, toqué 2 semanas. Me dijo, ¿por qué no te quedas y armas un grupo con gente local y te doy un trabajo en el hotel? Bueno, lo tomé como que podría ser, o está medio happy, está feliz del evento, será o no será. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 33 años, entonces dije,
Y yo lo llamé de Estados Unidos. Le dije, voy a Ecuador en tal mes, sigue en pie la oferta de tocar en el hotel. Sí, me dice, encantado. Vine acá y empecé a buscar gente por todo lado y armé mi primer grupo de jazz que se llamaba Cabo Frío. Cabo Frío. Cabo Frío, en el año 93. Y yo lo conocí al Cayo cuando tenía 18 años. Y él fue integrante de Cabo Frío. No molestes. Claro. O sea, tenemos 2 integrantes de esa... Claro. Raymond Rubí y Cayo fueron parte de Cabo Frío mucho tiempo. Increíble. Y Cabo Frío tuvo 12 años de vida, entre el 93 al 2003. Ajá. 10 años de vida. Y me quedé acá. Entonces, me gustó Ecuador. Había mucho campo en ese tiempo, había mucho campo en la música, te lo puede corroborar Cayo. Había montones de trabajo y grupos de jazz no había mucho. Entonces yo tenía la conexión del Hotel Colón, tenía el grupo y con eso nos podemos movernos en varios lugares y tenía los contactos a través del hotel que conocía gente. Entonces el hotel me pagaba para tocar 5 días a la semana tocando jazz, un horario estelar, buenísimo. Me dijo, toca repertorio variado. Okay. Entonces ahí recluté a Raymond Rubira en los teclados, y él fue uno de los fundadores de Cabo Frío, y se conocían con Cayo, son de la misma edad, y me quedé aquí, y a través del jazz empecé a hacer un montón de proyectos, y con el jazz me moví muchos años, y de ahí empecé a hacer radio, y ahora estoy de vuelta en la radio, estoy haciendo un programa de radio actualmente. Háblanos sobre eso, ¿de qué se trata? Yo tengo un programa de radio de lunes a viernes en Radio Cultura FM, a las 12 del día en 100.9, se llama Jazz y Mucho Más, y hago un programa en vivo, en directo, de lunes a viernes para todo el Ecuador. ¿Queda grabado eso? No. Es en vivo. Si lo escuchaste bien... Si no, vamos a tener la tecnología de tenerlo grabado, pero vamos a hacerlos como un podcast que había filmado con la Casa de la Cultura, pero por ahora me puedes escuchar en línea y me puedes escuchar en vivo. Qué bien. Increíble. Te encanta ese bueno, la radio para mí ¿no? siempre ha sido un segundo amor, ¿no? Más, porque creo que la radio une a los músicos y me encanta el género, y a mí me dio la cabida, el Ecuador me dio la oportunidad de hacer un programa de jazz. Y yo soy de los pocos radiodifusores en Ecuador que ha tenido un programa de jazz constantemente. Ya, bacán. Algunos años sí, otros soy, pero ahora estoy solo en Ecuador, ¿no? Pero espero que vengan otros programas de jazz. Eso te iba a preguntar, solo en cuanto a... Como radiodifusor, haciendo un programa específicamente de jazz. De jazz. En este momento estoy solo. Estoy solo. Pero lo importante es que promuevo el jazz ecuatoriano, promuevo el jazz de todo el mundo, y promuevo a los músicos que vengan a visitarme. Si tienen una presentación, les hago una entrevista. Y así promociono el ambiente musical. Me acabas de decir algo increíble, porque me acaba de hacer pensar en una pregunta que les voy a hacer en un pequeño momento. Pero primero quería, bueno, ya te presenté de forma rápida, Cayo. ¿Quién es Cayo Iturralde? ¿Cómo empezaste el viaje con el jazz? ¿Cómo empezaste el viaje con la música? ¿Y qué estás tomando? Me olvidé de preguntarles a cada uno qué están tomando. Estamos tomando ¿cómo se llama? Esa es la lager, creo que es la Chancho Bohemio, si no me equivoco. Chancho Bohemio, buenísima. Además que en la mañana la cerveza es mejor todavía. En la mañana la cerveza es mejor. A mí me encanta tomar cerveza de mañana, de hecho. Y no tomo cerveza, pero de mañana me pasa. A mí me encanta cuando no tengo nada importante que hacer, ¿no? Porque me duerme. Sí, Yo me acuerdo cuando tenía 25 años, cuando recién empecé con esta locura de la cerveza, y podía poder las cervezas, llegaba a la planta a hacer cerveza y tomaba cerveza. Claro. Y de las 5, 6, 7 horas que estaba en la planta pasaba tomando cerveza. Sí. Wow. Ahora no puedo. Ahora es imposible, no me tomo ni una. Me gusta tomar la cerveza ya en la tarde, ¿me entiendes? Te deja el día, se convierte en otra cosa el día. Ya. No, me destruye. Una cerveza ya no sirvo para nada. Pero en todo caso, me alegro que estemos compartiendo una cerveza con ustedes. Cayo, ¿cómo empezaste tu viaje con la música? Chuta. A ver, o sea, yo empecé desde pequeño con gran afición por la música, me gustaba la composición sobre todo. Okay. Oía mucho rock progresivo, todo lo que vimos los quiteños, ¿no? Rock progresivo, y del rock progresivo pasé a
encontré a Paco de Lucía, me acuerdo, en el flamenco. Mi casa se oye, es de melómanos mi casa. Mi papá oía mucha música clásica, muchísima música, ópera, todo eso. Oía también flamenco, tienen, en mi casa les gusta mucho el flamenco. Y no Gypsy Kings, no eso, ¿no? Sino flamenco puro. Ajá. Y bueno, Paco de Lucía fue una de las cosas, me llevaron a un concierto una vez y ahí vi a Carles Benavent tocar el bajo y Jorge Pardo tocar la flauta, con quien hemos grabado discos ya después, hoy en día. Se convirtieron en mis héroes. De ahí, de conocer a Paco de Lucía, conocí a Chick Corea, Electric Band, por una canción de Paco de Lucía que era dedicada a Chick Corea. Busqué Chick Corea, conocí a Chick Corea. Y de ahí empecé con el jazz. Pero cuando yo descubrí a Chick Corea, habré tenido unos 10 años de edad ya. Entonces, ya componía mis cositas en el piano, así. Me pusieron a estudiar música, etcétera, etcétera. Componía mi música, tenía un grupo que se llamaba Alunación, ya como a los 15 años, y otro que se llama Climax Libitum. Alunación, imagínate esos nombres, man. Sí. Y materia prima. Y materia prima también, más tarde, ya, en el pop. Pregúntale de materia Entonces, No molestes. totalmente, claro. No, con el Carlos Albán, no. yo y Juan Carlos Marchán, que tremendo saxofonista de jazz también. También, los tres estábamos ahí. Wow. Pero mira, estaba con este grupo Alunación que tocábamos música mía y de Mauricio, y del Mauricio Proaño, ¿no? Y tocábamos música y era muy chévere, era música experimental, había improvisación, pero era no era jazz. Luego tuvimos Climax Libitum, que pusimos a Pepe Herman y a Juan Valdano, y componíamos música y eso ya era más jazz. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí unos 16, 17 años. Bestia. Y de ahí empecé a tocar en sitios, de ahí la primera persona que me llamó, porque como yo a veces tocaba en la Sinfónica Nacional como músico invitado para la fila de bajos, entonces Quique Sánchez, un gran bajista de aquí, me mandaba de reemplazo. El primer reemplazo que le hice fue con Astrid Pape, a quien le agradezco mucho por haberme llamado y confiado en mí, ¿no? Yo llegué, toqué jazz, toqué los temas de él, después me llamó también así Larry Salgado, las cosas que me enviaba Quique Sánchez. De ahí conocí a Raymond, ya como a los 18 años. Entonces me empezaron a llamar para Cabo Frío para hacer algunos reemplazos en el hotel, incluso, que de hecho Quique Sánchez me mandó a hacer reemplazos en el Hotel Colón con Andy, y de esa manera empecé. De ahí entré en la Sinfónica Nacional y hasta los 21 años estuve trabajando ahí, fijo, pero tocaba jazz siempre. Y de ahí me fui a Estados Unidos y estudié jazz. Realmente me dediqué a estudiar jazz y de ahí regresé al Ecuador y hicimos un disco con Cabo Frío en el 2002. Lindo disco, música original y algunos estándares, algunas grabaciones antiguas que también tenía con Cabo Frío, con el otro bajista, con Arturo Basnueva. Buenísimo. Y Ya fallecido, ¿no? sí. Y bueno, después hice un disco con Pies en la Tierra, mi música, que yo tenía bastantes composiciones desde siempre. Y ahí empezó el grupo Pies en la Tierra y hemos seguido. Ahora tenemos 7 discos y hemos seguido tocando, hemos grabado con gente reconocida, hemos traído acá, hemos seguido trabajando con los mismos músicos que hemos trabajado acá toda la vida. O sea, el hecho de que tengas un grupo no te separa del resto, ¿no? Sigues Claro. tocando con todo el mundo. Y el jazz es así, ¿no? Eso es algo que no mucha gente que está muy cercana al mundo de la música no entiende muy bien, porque es como que, oye, ¿y esta banda desde cuánto tiempo tocan? No es como que no, simplemente somos músicos, nos armamos esta vaina hace 2 días y ahorita estamos tocando en este momento. No son como el estereotipo de banda. Como rock band, ¿no? Que son una familia que están 10 años tocando juntos y con absolutamente nadie más. Y tienen un ¿cachas? repertorio, ¿no? Nosotros, el repertorio se escoge ese rato y sale y también nos arriesgamos. Una de las cosas que tiene el jazz es el riesgo del momento. O sea, hay una entrega en que confías suficientemente en ti como para cometer errores al frente de la gente igual o salir adelante. Y esta parte del riesgo lo que más me gusta, es un vértigo permanente tocar. Y toques con quien toques la música que toques, ¿no? O sea, esto para mí es lo que vale la pena del jazz. Siempre el riesgo, siempre el momento de crear algo para sobrevivir el riesgo que acabas de tomar. Siempre te botas a un precipicio y tienes que ser creativo para salir de ese Lo precipicio. más importante en el jazz es que cuando tú improvisas, no lo puedes repetir el siguiente día. Claro, no. Claro. Siempre No es se nuevo. repite. No, y yo te iba a decir, lo increíble, lo gracioso y lo bacán es que cuando alguien la caga, nadie se da cuenta. Claro, totalmente. Y solamente ves como los músicos se ven las caras, Claro. como que, ¡ih, güey, puta! Estás en contexto, ¿no? Estás en un contexto en el que tú
en el que el riesgo suena a riesgo también. Sí. Entonces, lo que la gente disfruta es del vértigo, de los riesgos que tomas y cómo sales de ellos. Porque sí se ve tensión, hay momentos de tensión que dices, man, no vamos a salir de esta, creo que no vamos a salir. Y sales como sea y la arreglas, ¿no? Y esto es lo interesante, es a tiempo real y tomar decisiones a tiempo real, que es para lo que realmente se estudia, ¿no? No estudias para tener que ensayar y tocar 12 temas durante 10 años, los mismos 12 temas y te vas de gira por Ecuador y Colombia, básicamente. Bueno, muchas veces son los mismos 12 temas que hacen Totalmente. distintos arreglos a cada momento y son Sí. todos los estándares del... Claro, y lo de Pies en la Tierra es más arreglado, está más escrito, pero siempre tenemos músicos invitados nuevos, me toca arreglar para otros músicos y siempre estamos, y es música que aunque está escrita y te la tienes que aprender, sigue siendo riesgosa tocar porque tocamos libre sobre música sumamente difícil. Entonces el riesgo ya es peor todavía. Y se siente así. Cuando ustedes como músicos, ¿cuál es el escenario más riesgoso en donde tú dices, mierda, aquí no la puedo cagar, aquí necesito ensayar de verdad, aquí no es un tema de armar un ensamble y... Frente a cámaras. Sí, a ver, y ustedes como músicos de jazz, ¿no? Difícil decir exactamente, pero creo que como dice el Cayo, hay una cosa ahí, porque una cosa es tocar en un lugar y decir eso pasa ahora, Sí. y mañana lo vieran quién estaba ahí. Sí, claro. Y de ahí no me importa, pero sí hay una otra presión cuando sabes eso está filmado y Totalmente. va a estar en YouTube los próximos 20 años. Vas a oírte, o sea, te va a dar vértigo oírte a ti mismo todos los días, no vas a querer ni siquiera oírte. Hay muchas cosas que yo he grabado que prefiero no volverlas a oír. Las tengo ahí, las grabé, están subidas, digo, man, ni veo ni comparto, porque no me siento a veces tan cómodo, estoy súper expuesto. Pero que también es una parte honesta de uno al tocar el jazz. El jazz es muy honesto, en el jazz no te puedes esconder. En un stage no te puedes esconder. Y tocando jazz, definitivamente no. Yo creo que personalmente, para mí también lo he sentido más fuerte cuando ha sido conciertos para abrir a otra banda, por ejemplo en el festival Claro. de jazz. Compromiso. Y sabes, después viene una super banda de Nueva York. Sí. Y dices, toda la sala está llena porque los manes vienen a venir a ver a esta banda, no para venir a verme a mí. Claro. Y ahí hay... Quieren que te vayas rápido. Claro. Es una vaina eso. Entonces ahí también hay una presión. Pero me parece interesante lo que dices de los errores, porque al mismo tiempo es una cuestión de cómo se define errores. Y eso Sí, me gusta exactamente. justamente en el jazz, es que no se define el error de la misma manera que se define si tocas una canción de pop. Estás tocando covers, claro. Sabes, así, ups, eso no fue el acorde que va ahí. Sí. Pero si metes un acorde que está un poco denso ahí, depende qué haces después, cómo resuelves. Claro, Y- creo que en el jazz retractarse de lo que hiciste es el error. O sea, si es que hiciste algo y te retractas, estás mal. No, si hiciste algo, tienes que llevártelo por delante y convertirlo en algo. Pero usualmente, Entonces no hay error realmente. Pero usualmente el 90% cuando uno improvisa, si lo haces con corazón, te sale bien. Sí. Si estás Sí. pensando mentalmente lo que vas Muchas a hacer, cosas, sí, sí. te puedes equivocar y puede sonar un error, pero como dijo Charles Mingus, cuando hagas un error, hazlo 2 veces para que piense que es parte de la canción y te ríes nada más, porque eso es parte de la vida. O sea, cuando uno toca jazz, la diferencia de tocar música pop es que ya está prearreglada y tienes que tocar el arreglo como está. Claro. Puede cambiar un poquito el tempo, puede cambiar la rítmica un poquito. Tal vez el guitarrista tuvo un problema con la novia y no está tocando tan bien, o está muy contento, o tuvo una oportunidad buena de trabajo y viene contento con la banda y toca muy bien. En el jazz uno toca ciego, Claro. pero ciego viendo, pero no viendo a la misma vez. Pero si tú tocas honesto y le pones todo el amor, pues, y le pones huevos a las cosas, 90% te Claro. sale bien. El 10% no te sale mal, especialmente cuando dice Cayo. Cuando grabas cosas que no te salieron bien, están grabadas. Pero fuiste honesto, hiciste Claro. lo mejor posible. Totalmente. Y eso es lo que cuenta. Hay una cosa que sí. Dale. Sí, sí. Y hay una cosa ahí también de que percibimos a veces el error, como tú dices, si estamos pensando, eso es lo que quiero hacer. Como si estamos hablando y digo, quiero decir eso y por alguna razón No te salió. tal vez, claro. digo otra cosa y veo como, se puede entender otra cosa Claro. de lo que quería decir,
Pero si una semana después te has olvidado lo que querías decir y vuelves a escuchar lo que dijiste, dices, no, pero está súper bien lo que digo. Claro. Así, a mí me pasa si estoy grabando algo y digo en ese momento, oh, no me gustó porque tenía otra cosa en mente. Y le escucho una semana después y digo, Está bien. No está tan mal. Está súper Es bien. como una conversación. Es como tú empezaste aquí el podcast, hablamos de la cerveza, hablamos de dónde venimos, pero ahora estamos hablando de la improvisación. Claro. La conversación. Lo mismo. Interacción. Nos llevó a la conversación. El jazz es lo mismo, es una conversación del momento, que no lo puedes hacer mañana y si ayer ya no lo puedes repetir. Claro. Esa es la ventaja de tocar jazz. Sí. Pero pienso que todo tipo de música, si le pones corazón, es válida. Totalmente. A mí me costó mucho entender esto de un profesor que tenía, Gary Campbell, allí en FIU, ¿no? Cuando fui a estudiar allá, es un tipo difícil de entender al principio. Es buenísimo tipo, buenísimo profe. Pero recién cuando volví a estudiar, años después, me tardé 9 años en volver a hacer la maestría allá. Pero ahí había entendido más o menos lo que quería decir y ahí le entendí a este profesor. No puedes, para la vida y para tocar, es sin expectativa. Tienes que primero ser honesto y sin expectativa, porque uno carga de expectativas que tú tienes también a los otros. Quieres que los otros toquen de una manera para tú poder tocar tu lección. Entonces, casi siempre que tú vas a una jam session, por ejemplo, la gente que está tocando está todavía acostumbrada a dar una lección al profe, o están dando un examen. Exacto. Pero nadie está tocando en realidad y no se están escuchando. Entonces, cuando dejas la expectativa a un lado, lo primero que empiezas es a interactuar y tocas en función a lo que está pasando que no sabías que iba a pasar. Y tocar sin expectativa o vivir sin expectativa es bien difícil. Es lo que te iba a decir, es como, lo puedes aplicar básicamente en cualquier aspecto de la vida, ¿no? En las relaciones, con parejas, con todo. Y no solamente la expectativa, sino en enfocarse, por un lado, en el resultado versus enfocarse en el proceso. Yo lo que creo que estás hablando es justamente de ese enfoque en el proceso mientras estás haciendo jazz, claro. ¿Entiendes? No solamente lo disfrutas mejor, sino que es 1000 veces mejor. Lo aceptas, además. Lo aceptas no estás peleando y el por resultado se vuelve algo secundario, se vuelve como que si lo logras bacán, tal vez ni siquiera quisiste lograr eso, ¿me entiendes? Pero en el viaje te das cuenta cómo va evolucionando la vida en general. Totalmente. La expectativa es... Cuando tú tocas blues, cuando tú tocas la guitarra... Lo mismo es, sí. O sea, cuando tocamos juntos con bluesmáticos, eso pasa, ¿no? Tú improvisas. Y eso es muy distinto a las bandas de cover, o sea, las típicas bandas de cover, ¿no? Porque también hay bandas de covers y bandas de covers, ¿no? Pero el tocar una canción by the book, como que simplemente hacer el show para el público, para que esté contento por escuchar. ¿Por qué no pones la radio y punto, me entiendes? ¿Por qué no pones el Spotify y punto? Sí, me hiciste acuerdo de muchas cosas que... las relaciono de esa manera, ¿no? El viaje del emprendimiento igual, ¿no? Esta obsesión o mejor dicho, esto de obsesionarse con los resultados versus de simplemente disfrutar el viaje, es de cierta manera también una especie de jazz, ¿no? Me gusta lo que dices del viaje. Yo justo estaba pensando con lo que decían ahora, cuando te vas de viaje, ahora planifico un viaje a Nueva York. Mi objetivo es, después de haber estado en Nueva York, puedes ir a Nueva York y disfrutar. Claro. Eso para mí es la cosa. Si yo voy a Nueva York, es como esta semana, quiero disfrutar. Sí. Quiero estar bien ahí. No es que vengo después y digo, ya fui a Nueva York, donde también tengo que haber estado. No. Después me vale un pepino. Claro. Es el momento, es el viaje. Como tú no haces toda esa cerveza y los bares para los 60 años morir y decir, lo hice, está bien. No, es el viaje, es la experiencia. Sí, como los videos que hacemos con el José que está ahí detrás de las cámaras. Gracias a los cafés tan prometidos. ¿Qué hora es? Bueno, ya va a ser el mediodía, pero no deja de ser un buen momento para tomarse un café. Como los videos que hacemos con el José en donde simplemente improvisamos y unos son mejores que otros, ¿no? ¿Qué opinas de eso, José? El José se estresa porque él es cineasta de profesión, entonces... Bien. Pero bien, salud. Hablemos un poquito sobre el Ecuador, el jazz en el Ecuador, los venues. ¿Cómo bueno, tú, Andy, tal vez es la persona con más trayectoria aquí en la mesa.
Es la edad, no es la trayectoria. Pienso en la experiencia. Es inevitable Es la la experiencia trayectoria. más que nada, ¿no? Tengo más experiencia, tú vas a llegar a lo mismo, el Cayo va a llegar, y tú también vas a llegar a lo mismo. O sea, es parte de la vida, ¿no? El Ecuador para mí ha sido una ventana de logros y también tristezas, porque a veces peleas por algo que la gente no está acostumbrada o la gente no quiere pagar lo que vale o no aprecia lo que uno hace. ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo más duro del jazz en el Ecuador? Lo más duro en el jazz en el Ecuador, tocar jazz. O sea, lograr tocar jazz en lugares diferentes. Que ocurra. Que ocurra, que el dueño del lugar diga, me interesa esto y que el público venga y que la gente se sienta a gusto, pero lo importante es que el público y el dueño del local crea en lo que está pasando. en lo que está pasando. Ese es el 50% del trabajo. Y el otro 50% del trabajo es lo que tú haces esa noche para poder volver una vez más. O sea, cuando uno toca en un lugar y dices, es nuevo, tú tocas lo mejor posible, que la gente aplaude, que la gente y vea que el dueño del local diga, me gustó, te vuelve a llamar. Esa es la ventaja. Hay muchos músicos que hacen sus historias, van a un local, arman un repertorio por 3 meses, van y no tocan más. ¿Por qué pasa eso? Porque las expectativas son demasiadas altas. No piensan en el público, no piensan en lo que tú vas a hacer. Piensan más bien en ellos mismos lo que van a tocar. Estoy hablando de músicos jóvenes. Ya músicos ya veteranos como nosotros, tenemos una expectativa, pero nosotros tenemos una aseguranza, un seguro que vamos a tocar un 90% bien. Entonces sabemos que vamos a hacer un buen trabajo, que es que tenemos, porque si queremos volver, ese es el único seguro que uno tiene, que te vuelvan a llamar. Eso es lo importante. Entonces, eso hay que tener más en cuenta. Y lo más difícil, que crean en ti. Entonces, creo que uno mismo se labra el camino. No sé, Andy Sebastián, o Cayo, o Biarque, buenísimos. Asegurado, garantizado el show. Pero eso lleva muchos años. Muchos años. Pero cuando ya lo logras, dicen, wow, me gusta volver acá. Pero Ecuador tiene, especialmente en la ciudad de Quito, tiene una gran aceptación por el jazz. Sí. De hace muchos años, muchos años. Y gracias a la radio, gracias a la hotelería, gracias al turismo, porque tenemos mucho turismo de afuera, que viene con otras ondas, ¿no? En otras ciudades no hay ese movimiento de jazz, está empezando, justamente en Guayaquil. Él tiene un artículo, leí el otro día, Sí. Hablabas que Guayaquil es una gran ciudad que puede tener mucho jazz, pero está empezando todavía. Pero aquí tenemos una variedad de turismo y gente que pasa por aquí. Entonces ya hasta la gente habla más inglés que antes. Si tú te fijas en Quito, hace 20 años la gente no hablaba mucho inglés. Ahora la gente combina con palabras en inglés. El Spanglish. El Spanglish. Sí. Es mucho más viable, ¿no? Es más cosmopolita. Y es importante eso. Eso es lo más difícil. Siempre vas a tener lugares que dicen que no aprecian lo que haces o dicen, bueno, sí, me gustó, pero me gusta más el rock de los 80. Hay de todo. Hay de todo. El rock de los 80. Claro. Me encanta. Sí, porque, claro. Tears for Fears, man. Claro, quiero Billy Idol, quiero Deep Purple o Soda Stereo, ¿no? Entonces, depende de la mentalidad del dueño, ¿no? Y estas preguntas son para los tres, ¿no? O sea, ¿cuál es el típico error de músico ecuatoriano en su carrera? Man, Típico error. Uf. Hay muchas cosas. Porque yo puedo pensar en el típico error del cervecero ecuatoriano. Sí. ¿Cuál es el típico error del músico? Creer que puede ser llevártelo como aficionado o confundir la afición con algo que no se estudia. Yo conozco gente aficionada que estudia mucho más que gente que tiene título. Y tú sabes, ser un aficionado práctico requiere de... para mí sencillamente no tiene título, pero es ser increíblemente bueno en lo que haces. Un aficionado es súper bueno. Hay gente que cree que solo puede ser un aficionado y es de janguear. Hay gente que piensa más en el after que en el concierto. La gente piensa más en el evento que en sí
Ok. tocar, por ejemplo. Es un error pensar solo socialmente en lo que haces y no realmente en lo que haces. Yo veo que hay mucha... Pero no es igual, perdón que te interrumpa, no es igual de importante las relaciones públicas. Totalmente, sí. Pero hay gente que es muy buena en relaciones públicas, pero el rato de tocar no está tan bueno. Y eso, ahí no puedes fallar. Porque las relaciones públicas, o sea, tus panas te sostienen hasta que tienes 30 años. Y tus parientes van a tus conciertos hasta que tienes 30 años. A partir de eso, más vale que seas bueno, man, porque, man, la parte social y tus relaciones públicas solo son, o sea, son irreales, pero eso se sostiene hasta los 30 años. Después de los 30 años, tú tienes que, mal o bien, ser bueno en lo que haces. Se te acaban los amigos, se acaban los parientes, ya se cansaron de ti, ya tienen otras cosas importantes y ya no quieren salir de noche, ya están casados, tienen hijos. Ya tienen Netflix. Ya, exacto. Entonces, Estás compitiendo con otro tipo de... ya no salen a verte a ti distracciones. porque ya no viven con sus papás, tus amigos. Entonces viven solos y se quedan en la casa o hacen otras cosas. Entonces tú tienes que no cometer el error de que la parte de relaciones públicas y socializar y salir y tener amigos, es claro que es importante, pero si es que tu producto es bueno para entregárselos por toda una vida. Entonces ¿no? tú dices que básicamente muchos músicos ecuatorianos no realmente están muy enfocados en su... ¿Pero qué es? ¿Su técnica o su capacidad creativa o su...? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Claro. Totalmente, claro. ¿En qué están fallando? ¿Qué es lo que por lo general ves que tú ves que en lo que falla? Darle más importancia a eso. Creo que tienes que ser fanático de lo que haces, primero. Y todo lo demás secundario. O sea, para yo, si es que yo tengo que hacer relaciones públicas para vender algo, es porque lo que tengo para vender es bastante bueno. Y no al revés. También puede pasar que haces relaciones públicas y por ahí ves que les interesa algo y te fabricas algo, pero te toma un tiempo. O sea, tú tienes que realmente ser fanático de algo para ser bueno en algo. O sea, Tú dirías entonces ambas cosas, Sí. la parte técnica así como tu... O sea, tu preparación y tu entrega, también como persona. y tu capacidad de crear. de crear, totalmente. Porque la técnica por sí sola No. es Eso es gimnasia, puede estar vacía, pero de hecho la creatividad te obliga a crear técnica. Por ejemplo, yo la música que compongo, absolutamente todas las canciones que compongo son cosas que no puedo tocar todavía. Entonces, si yo compongo algo es porque estoy Ya. estudiando algo. para convertirte en el callo que quieres llegar a convertirte. Mi compromiso es aprender más, por lo tanto, compongo algo para aprender más. Y claro, me meto en problemas y la paso un poco mal. Ya, veas, es que lo relaciono mucho con, abramos un nuevo bar. Claro. No estoy listo en este momento, Sí, pero, completamente. pero lo tengo que resolver de alguna manera. Pero ¿me tengo mis entiendes? amigos, pero después tus amigos van a tiempo y no funciona el bar y ya. Si esperas que estás listo, nunca le vas a abrir. Sí, también. Nunca. Sí, También, exacto. claro. Yo tenía el tiempo ahora de pensar mientras que el Caio habló y creo que hay dos cosas que yo enfatizaría. La una creo que es en general, no solo dentro de la música, pero aquí en Ecuador. Y creo que está cambiando para lo mejor, en lo que yo llevo 12 años aquí, pero he sentido a veces que la gente está demasiado preocupado de lo que hace el otro. Totalmente. Es una competencia mala para mí que me hace peor a mí. Y en ese Sí. sentido con las cervecerías, por ejemplo, yo he estado muy contento de ver cómo se están apoyando, se están llevan. haciendo cosas en conjunto, hay una asociación y está dando un ejemplo de cómo no es porque le va bien a la otra cervecería que me tiene que ir mal a mí. Yo he tenido varias experiencias donde he sentido así que otros músicos he estado así como, le va bien a él, así como, entonces me va a ir mal a mí. Es como, no, por Y es nada. completamente lo contrario. Si le usas, lo puedes usar bien para ti. Para tú crear un público, para tú crear una escena, necesitas de los otros. Si no tienes de los otros, no tienes público para ti tampoco. Porque el público se va a cansar de ti. Si solo estás tú. Claro. Pero si creas una escena y trabajas con toda esta gente, entonces siempre vas a tener trabajo, siempre vas a estar aprendiendo cosas nuevas y de otros. Y el momento que otra persona no puede una chaucha, sabe, oye, lo puedo llevar al Caio y decir, Claro. oye, yo tengo 2 chauchas ese día, no puedo llegar, ¿tú quieres uno? Sí. Y algún día que pase lo mismo para el Caio, me va a llamar a mí. Al final me sale mejor. La otra cosa es un poquito relacionado tal vez, pero me he dado cuenta de que a veces es muy difícil hacer que
que los ecuatorianos se critican. Yo he tenido bandas así donde, donde después hemos ensayado algo y digo, ok, ¿qué les parece a ustedes que no funcionan? Y no digo eso para ser malo con nadie, porque digo, mira, estoy aquí con 5 pares de orejas, ¿por qué solo voy a hacer lo que yo escucho? Alguien va a haber escuchado algo que yo no escuché y podía yo aprender de eso. Y es, no, está bien, está bien. Sí, aquí no les gusta la crítica. Y no les gusta justamente la crítica. se puede aprender mucho de la crítica si se usa constructivo, ¿no? Y la gente se ofende mucho si le haces una crítica constructiva. Jamás, a ver, crítica nunca es destructiva, porque si es que es destructiva, no es crítica. La crítica solo puede ser constructiva. Buen punto. ¿Ya? Entonces, cuando uno te dice, man, mejora esto, haz esto, estudia esto, te va a gustar este disco. Chévere. Ahora, si te ofendes por eso, el problema lo tienes tú, no la persona que te critica. Pero esta es una condición muy serrana, porque en la costa es distinto. En la costa es otra onda, tienen otro feel con esto. De hecho, están más acostumbrados a estar expuestos. Y creo que exponerse es justamente la parte del vértigo de la que hablaba antes. Yo sí me entrego a la crítica y tampoco yo no hago las cosas para gustar. Yo hago las cosas para cuestionarme a mí y al público. Entonces no necesito saber si les gustó o no, ¿no es cierto? Y la crítica que venga me cae bien porque yo monitoreo, a ver, cuando hago este approach, tengo este tipo de críticas, tengo este tipo de cosas y sé dónde arriesgar y sé dónde no arriesgar también. Pero si no tengo crítica o me ofendo por la crítica, entonces mejor. Yo conozco músicos buenísimos que para no ser criticados ya no tocan. No salen a tocar. No les gusta, porque se sienten como. Se ofenden muy fácilmente. Y esto es una pérdida enorme, porque son buenos. Yo me he metido en muchos problemas por la crítica. ¿Cuál ha sido el peor? Que, por favor, porque quiero saber. Porque yo he dicho las cosas clarito y raspado, como dicen en Venezuela, y me ha llevado a serios problemas con mis alumnos, con ex músicos, con compañeros. Tú me conoces perfectamente. Por supuesto. Pero una ex mujer ecuatoriana me enseñó una cosa: di las cosas con arroz y papas. Ok. Porque el quiteño se resiente muy rápido, es como una flor, ¿no? Soplas un poquito, ya como que se cierra la flor. Yo pienso que 2 cosas. Uno, esto es el problema: el teléfono. Muchos alumnos que yo conozco o músicos que están empezando están más consternados con el Facebook, el Instagram, salir, figurar, que realmente apagar el teléfono, cerrarte en tu cuarto y tocar acordes o tocar temas o practicar para que mejorar tu sonido. Confunden las redes sociales con la fama y la música, o sea que usan la música como un vehículo para que ellos se sientan mejor por la parte del ego. Entonces, ahí perdieron el partido. Primeramente porque primero tienes que estar enamorado de la música, no de las redes sociales. No el culto a la personalidad. Claro, entonces ese es un gran problema de la gente joven. El segundo gran problema que existe en Latinoamérica, no solamente en Ecuador, hay un complejo enorme de que los extranjeros son mejores músicos que los nacionales. ¿Y eso es verdad o eso es mentira? Eso es relativo, depende quién, el ojo quien lo ve. Como todo. De donde yo vengo, en México, tú sabes que México es nacionalista, él es mexicano. Tú eres mexicano también. Nacido en México, sí, claro. ¿De padres mexicanos? No, soy ecuatoriano. Pero soy nacido en México, tengo el pasaporte mexicano, todo. Me gustan los tacos y todo. Ah, ok. Eres mexicano. Pero mexicano. en México pecan de lo al revés. Es demasiado. No, que México primero, que la lucha libre, que somos los mejores. Eso también está mal. Es demasiado. Entonces no aceptan al extranjero. Yo te acepto. A mí sí me gusta la lucha si libre. Biarque va a México, o yo voy a México, Cayo va a México, o tú vas a México a armar una cosa de cerveza, vas a tener mucha resistencia. Porque no, el producto nacional es mejor que el tuyo. Ya. Entonces ahí también es el extremo. Entonces aquí llega un extranjero y dice, wow, es lo máximo. Y realmente no es lo máximo. Porque también en Estados Unidos, en Dinamarca, en Alemania, en España, en México, hay muchos músicos malos. Pero por supuesto. Montones. Claro. Pero montones. Entonces uno se hace una idea en la mente de que, wow, eso no es así. Cuando uno toca, no importa de qué nacionalidad eres, si tú tocas bien y eres danés o eres de la Tacunga,
sonaste de la puta madre, güey. Claro. Ya no tiene nada que ver la Claro. nacionalidad, es la música lo que salta, ¿no? Y pienso que hay que quitarnos eso en Ecuador, de que lo de afuera es mejor que lo de adentro. Y la única forma de mejorar es poner ahínco y amor a la música, no amor al instrumento. Sí. Porque el instrumento en sí no te lleva a nada. Es solo un instrumento. Es un instrumento nada más. Pero si tú amas la música y, como dice Cayo, eres constante y eres enfermizo en lo que tú haces. Si tú crees en cerveza y tú creíste que tú ibas a hacer una cerveza ANSE y tú creíste y fuiste a estudiar a Alemania y te pusiste, vendías cerveza a domicilio. Yo me acuerdo cómo empezaste, Julio. Y ahora tienes una fábrica de cerveza increíble, tienes 2 locales, tienes gente que te quiere, gente que le gusta la cerveza. Es porque tú creíste en ti. No creíste en un extranjero que podría hacerlo mejor. No, o sea, es que es la única forma. Inclusive dije, ¿por qué? Seguramente lo puedo hacer mucho mejor que estos extranjeros que en realidad no lo hacen tan bien, pero se sobre... A ver, nuevamente es una generalización, entiendo exactamente lo que estás tratando de decir. Sí. Pero tú dijiste, no, yo tengo que mejorar. ¿Tú te fuiste un año a Alemania? 6 meses, sí. 6 meses Sí, sí. y mejoraste un montón de cosas. Sí. Ahora dices, ahora voy a hacer una cerveza con mango y piña y cualquier cosa, y inventas. Y te sale. Y te sale porque sabe a piña y a mango. Porque tú creíste en tu know-how, o sea, en tu ser, tu amor a la cerveza. Es igual con la música, o en la fotografía, o en el deporte. Eso te va a abrir puertas. No un instrumento, no el teléfono. Sí, o sea, yo creo que el teléfono es muy divertido, ¿no? Pero no va por ahí. Es un instrumento más, ¿no? Sí. Es un fin en sí mismo. Y entiendo cuando dices el tema del ego, el ego, ¿no? Pero eso no, para mí no, es como simplemente refleja como que un hueco, ¿no? En la falta de confianza de uno mismo, el de querer buscar aceptación a través de likes y tanta vaina, ¿no? O sea, es el culto de la personalidad. Ustedes que trabajan con estudiantes, perdón que te interrumpa, ¿ustedes ven eso en los músicos, en los guambritos? Pasa mucho que se empiezan a hacer famosos antes de poder dar Fake la it lección. till you make it. Exacto, Yeah. Exactamente. Y después tampoco estudian porque ya son famosos, ya tienen los likes. ¿Para qué va a estudiar? Entonces, ¿para güey? qué va a estudiar si ya tienen los likes, Claro, man? tiene Ya- 2000 que le Después siguen. tienen podcasts, man, y todo, y no pueden hacer, no pueden unir un acorde con otro, y todo chévere. Igual les admiro porque hacer este tipo de cosas también es importante. Sí. No es a lo que yo me dedico, más bien utilizo gente experta que lo hace para yo ir a hablar o que me inviten, o chévere, me parece genial. Porque eso también hay que saber ser amigos y esto. Pero también buscan reconocimiento y es un reconocimiento no necesariamente a lo que hacen, sino es un culto a la personalidad. Ok. Más que nada, más que lo que haces. Tú pones un video en Facebook o en Instagram y eso, yo también, a mí también me da ganas de Proteste, hablar. niña, Sí. proteste, sí, diga Sí. también. Entonces, y tú pones un video tuyo tocando música, haciendo música, una composición, y tienes pocos likes. Pones una foto y tienes un montón de likes. Entonces, obviamente, esto está hecho para el culto a la personalidad. Ellos lo están usando bien. Si es que yo lo quiero usar para promover mi música, no es el lugar. Tengo que poner una foto mía, ojalá salga bonito en la foto, y voy a tener más likes. Muchos de esos likes, yo no me confundo y no me engaño, son parientes y amigos. No es público en general. Ahora, los que me dan likes cuando pongo música, sí son músicos que les interesa o que se dieron el tiempo de escuchar, ¿no es cierto? Entonces es distinto tipo de reconocimiento. Entonces no hay que dejarse engañar por esto. Entonces hay que estar muy consciente. Lo que estás haciendo por los likes lo haces por un negocio tuyo propio y estás sacando plata, muy bien. Pero que no reemplace el hecho del producto que estás entregando de verdad. Ajá. ¿No es cierto? Por eso muchas veces estas redes, el Instagram, por ejemplo, ¿cómo se llama? El TikTok y eso, son excelentes para gente que ya tiene negocios. Por ejemplo, hay una heladería famosa acá, que desde que se puso a hacer helados en TikTok y hacer... Man, Sí. eso está repleto, me parece genial. ¿Por qué? Porque el producto que tienen, lo pusieron todo al producto que tienen. Sí, y sí, son sí. expertos en su producto. Exacto. Entonces el TikTok les sirve de una manera que sí, chévere. Pero si es que tu producto... Engrana. Claro, engrana. Justamente, finalmente funciona. Pero si tu producto es tu cara, ¿ya? Y después lo que entregas... Bien, yo también me enojo también. Bien. Si tu producto es así, entonces... y no tienes que entregar...
¿cuándo vas a monetizar realmente con tu cara las cosas? No es tan fácil, en realidad. Pero los que tienen negocios que funcionan y que han dedicado, si tienes, a eso me refiero. Concéntrate en lo que tienes para entregar una vez que hagas redes sociales y un ambiente y tus amigos. ¿Qué les vas a vender? Leia, Venga, Leia, venga. No se enoje. ven acá. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Es importante eso. Es lo que dice el Andy. A veces están concentrados en estos likes, pero hay que saber evaluar qué tipo de likes estás recibiendo. Algo que tienes para entregar y vender, o algo que es tu cara y son tus parientes y amigos los que te dan el like. No confundas el éxito mucho. A mis alumnos cuando llegan les digo, deja el teléfono afuera. Y se sienten como medio desnudos diciendo, no, deja el teléfono afuera. Claro. Yo tuve un muchachito de 10 años que la mamá le trajo, ¿no? Creo que lo trajo como guardería, ¿no? Sí, a veces. Le digo, Yo he tenido eso. ¿estudiaste? Sí, un poquito, sí. Y tocaba y era. Ajá. Digo, ¿qué estás viendo? Es que si tengo likes, que toco con clase. Estás tomando likes porque le apagué el teléfono y se sintió como desnudo. Como diciendo, Claro. Desprotegido, sí. Digo, presta el teléfono. Sin propósito. Sí. Ahora toca sin eso, a ver qué pasa. Y aprendió. Y ahora ya no está haciendo Facebook ni está haciendo Instagram. Pero tiene que ver con... Es que es muy... Es difícil hoy en día esto. No, y es aprender algo que es muy difícil para la gran mayoría de personas, y para mí, inclusive para todo el mundo, creo yo, es simplemente apreciar el momento. Porque cuando estás en el aparato, estás en cualquier lugar menos en el momento, ¿me explico? Estás en el mundo de los likes y en el mundo de las redes sociales. Es esto de simplemente estar aquí, ¿me entiendes? Y apreciar ese momento. Concentrarse en el show, concentrarse los antiguos estoicos mucho relacionaban esto de la vida es como una obra, como un teatro, como una obra de drama en donde tu propósito es simplemente hacer tu mejor papel, el que se te ha entregado. Pero me acordé de eso porque es estar en el momento, estar en el show, estar aquí, ¿me entiendes? Porque es una joda, o sea, yo trato de no utilizar el teléfono la primera hora desde que me levanto. Oye, es buenísimo. Lo primero que haces cuando te levantas es prender esa porquería, ¿me entiendes? Y es difícil. A veces le veo y es como que no, me acuerdo y me levanto, hago ejercicio, trato de botar el teléfono y después reviso esa vaina, ¿no? Porque es tanto ruido, es ¿no? mucho que te separa del momento en ese. Te separa de ti mismo, sí. bastante, te distrae. Pero bueno, simplemente es un pensamiento que se me vino. También me hiciste acuerdo de algo que sucede mucho con los cerveceros, no solamente me imagino ecuatorianos, sino en todo el mundo, sino que, claro, de qué tipo de likes están recibiendo, ¿no? El de la mamá, el de la mamita, el del papito, es como que no busquen crítica real de otros cerveceros. Muchas veces el mismo ecuatoriano es muy escéptico a la crítica de otros cerveceros ecuatorianos porque creemos aún... Hay malicia. Malicia, exacto. Yo a veces le digo a mucha gente, loco, ¿por qué no haces esto? Te recomiendo que hagas esto. Y a veces... Yo sé que me quedan viendo y dicen, el Julio me debe estar diciendo esto porque tiene otro tipo de intención. Me está poniendo una trampa. Exacto. Yo, ¿qué tipo de trampa? ¿Qué me interesa? Yo, o sea, si a ti te va bien, a mí... Bacán, no es que yo me voy a de ninguna manera ver afectado directamente. Pero me acordé mucho del tema con los cerveceros ecuatorianos por lo que estabas comentando hace un rato. Tenemos que cerrar este capítulo. ¿Puedo hacer un comentario? No, sí, por supuesto. No es que les voy a cortar ahorita. Hablando de lo que hablamos antes y eso de la competencia mala, sí, para mí fue una de las cosas que realmente me enamoró aún más de la música, fue darme cuenta de que es un juego donde todos podemos ganar. Claro. Y le puedo seguir jugando hasta que ya no puedo mover mi brazo, ¿sabes? Sí. De chiquito quería ser futbolero. Si juegas fútbol siempre va a haber uno que gana, o si no quedan empatados y el otro pierde.
y tienes 30 y pico años, nosotros ya... Y hay que saber que siempre Chao. hay alguien mejor que tú. Todos los días hay alguien mejor que tú. En la música En podemos todo. todos En ganar. todo. Ujú. Y podemos seguir jugando toda la vida. Y eso es realmente lo que me encanta. Excelente. ¿Te imaginas? O sea, hay un batero famosísimo en Estados Unidos que se llama Ron Haynes, Le amo. a Ron mítico. Tiene 95 96. años y sigue tocando en el Blue Note Ah, no una jodas. vez al Haynes. mes. Se va con los platillos y los palos a tocar el Blue Note. Sí, Todavía sí, 96 flaqui- años. Ajá. Y pesa 115 libras de su... así, Y está así. Flaquito. Pero suena Ron Haynes. Digo, yo tengo... Legendario. Ya cumplí 60 años. Wow. Y sigo tocando la batería. Y me dice, usted es el más longevo batero del Ecuador. Y digo, no, Ron Haynes es el más... Tiene 95. Es increíble eso de tocar música y tocar jazz especialmente, porque no... El jazz nunca fue una moda realmente, es una expresión cultural. Sí. Entonces, tú puedes seguir tocando jazz hasta que te mueras, no te jubilas nunca de esto. Roy Haynes tiene 96 años hoy en día y sigue yendo a tocar. Todos los días. Yo le veo a Roy 115 Haynes libras. y le doy un like. Y no es mi amigo, ni soy pariente del man. Eso de ahí para mí es una cosa increíble. Y ha grabado todos los discos de la historia. O sea, él ha grabado todos los estilos del jazz de la historia. Es el baterista más importante tal vez hoy en día. Hay buenísimos bateristas, ¿no? Pero este es el que más ha estado con todos los artistas, ¿no? Y ha estado en todos los estilos, ojo. Ha estado desde el swing, el bebop, toda la vida. O sea, eso quiere decir Chick que Corea. tú puedes hacer cerveza hasta cuando tengas 95 años. Cuando me dé la gana, por supuesto. Y ese es mi sueño, es tener mi casa de campo, hacer mi cerveza y tener invitados muy exclusivos digo, que sean mis panas. Claro. O que estén dispuestos a pagar lo suficiente como para que pretendan ser mis panas y atenderles una vez por semana con recetas, cosas solamente muy, muy especiales. Yo ya no hago la cerveza en sí, para mí eso de cierta manera es un poco triste, pero por otro lado también me permite hacer otro tipo de cosas, ¿no? Te tengo una pregunta. Por supuesto. En tu opinión, humilde y certera opinión, ¿qué tipo de sabor de cerveza va con el jazz? ¿Qué tipo de cerveza? Mira, esa es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que algún geek de la cerveza te diría alguna cosa ultra sofisticada, ¿no? O sea, alguna cerveza de 10 grados de alcohol, oscura, añejada en barrica de roble, con la adición de alguna especia o alguna planta que venga de algún otro planeta, ¿me entiendes? Alguna cosa brutalmente sofisticada. Pero a veces simplemente lo que tú quieres es algo tremendamente sencillo, ¿me entiendes? Porque hay cosas que se complementan, pero no se tienen que rejuntar demasiado. Cuando yo escucho un show de jazz o cuando yo escucho un buen show, de lo que sea en general, a veces lo único que quiero es algo que me ayude a acompañar esa experiencia. Y no necesariamente es una cerveza tremendamente sofisticada, ¿sí? Una cerveza jazz, entre comillas. Sino una lager, una blonde ale o una pale ale, ¿ya? Y punto, porque mi enfoque y el momento en que estoy eligiendo vivir en ese instante, valga la redundancia, es el show. Y no me puedo estar concentrando en demasiadas de repente porque por una limitante que tengo, pero no me puedo concentrar en tantas cosas al mismo tiempo. Pero ¿qué cerveza podría como que asemejarse tal vez al jazz en cuanto a concepto de cerveza? Y nuevamente, alguna cosa súper sofisticada, ¿no? También el mundo de la cerveza es muy libre en el sentido de que puedes básicamente hacer lo que te dé la maldita gana. O sea, tienes los 4 ingredientes básicos, pero de ahí tú puedes improvisar, tú también puedes hacer lo que te da la gana el rato que estás elaborando la cerveza. Es muy distinto porque en el jazz es un performance, ¿me entiendes? Es en vivo. En la cerveza tienes un proceso en donde empezaste a hacer la cerveza, moliste los granos, hiciste la receta, tuviste que planificar esa receta, a pesar de que la hayas hecho varias veces, la vuelves a planificar porque de repente hiciste en otra planta y eso cambia las cosas, entonces de ahí de repente agregaste cosas nuevas. El momento en que haces la cerveza tú puedes cambiar temperaturas, tiempos si te da la gana, aumentar ingredientes nuevos, cambiar la levadura a última hora, si es que te da la maldita gana, y elegir tu temperatura de fermentación como tú quieras.
y luego eliges si es que filtras esa cerveza, si no la filtras, cuánto tiempo de maduración en frío le vas a dejar, le vas a permitir tener, luego le envasas en botella, le envasas en lata, le envasas, porque todo es una experiencia y para mí la cerveza no solamente es el líquido, sino es toda la experiencia que tú construyes alrededor de eso. Entonces, si es que la envasas en un growler de 1 litro, muy bonito, puede ser una experiencia distinta que si le estarías envasando en una lata pequeña, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas son variables que, igual que en la música, tienes para jugar, ¿me entiendes? No solamente es la receta, y finalmente es todo el trabajo del marketing y toda la comunicación que tú le das a ese producto, ¿no? Estamos riendo el otro día con el José porque estamos preparando un especial por el 4 de mayo, May the 4th be with you, un especial de, obviamente, Star Wars para la gente que son fans, va a estar increíble, tenemos una cerveza especial y fue así, fue exactamente eso, nos valió un rabano, hicimos lo que nos dieron la maldita gana en la planta y no estamos divirtiendo, simplemente estamos siendo libres en cuanto a no solamente la cerveza, sino todo lo que estamos construyendo, la comunicación, los videos, las pendejadas que hacemos, los sketches que hacemos que nos hacen cagar de risa. En gran parte es un proceso de improvisación, pero es distinto porque es un proceso mucho más que sucede en un lapso de tiempo mucho mayor, ¿no? Entonces, más allá de un estilo, yo creo que es una vivencia, no es una experiencia, como tú vives el proceso de elaborar y vender y sacar una cerveza, ¿no? Porque por una cervecería también es importante sacarla a vender, ¿no? Y ese proceso también puede conllevar cosas muy creativas y muy espontáneas que suceden nuevamente en el jazz. Eso sería interesante, pero ya estamos muy atrasados para eso, pero veamos, igual hay una variedad de cervezas que tú puedes disfrutar en un buen show de jazz, pero sí te entiendo, es que hay tantas fechas también, estamos preparando una para una fecha, otra para otra fecha, y lo que sí seguramente es vamos a tener buen jazz aquí. Señores, lamento muchísimo, pero tenemos que despedirnos, vamos ya más de 1 hora, simplemente, ¿qué es lo último que quisieran comunicar? ¿Algún último mensaje para despedirnos, Bjarke? Gracias por el espacio ahora, Julio, y gracias por ser un emprendedor que ayuda a otros emprendedores, que crea un espacio donde la gente escucha música en vivo. Yo creo que es sumamente importante. Antes, cuando preguntaban un poco de qué ha sido difícil para la música aquí, yo sí he sentido que a veces faltan más espacios así. Gracias por ser uno de los que crean nuevos espacios únicos, que no estamos tocando en ningún McDonald's, solo hay un Andes aquí en Quito y cada vez es un gusto estar aquí. Gracias. No, gracias a ti por esas palabras. O sea, para mí no solamente es el trabajo que hacemos, sino es un gusto. Pero lo hago porque cuando abrí el pub fue como que quiero tener aquí, me gustaría tener una banda de jazz, entonces también... Y gracias por compartir esos momentos con mis amigos músicos. Es un honor y un gusto ser el más joven aquí en la mesa. El más joven, cierto que es el Repito más joven. las palabras del espadachín del bolero mexicano, Pedro Vargas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Bien. No, excelente. Gracias por crear un espacio y un nicho cultural y de apreciación a todo en general, no solo al jazz y a la música y eso, sino que es un lugar donde la gente viene porque aprecia el lugar, aprecia la cerveza, aprecia lo que sucede acá, aprecia la decoración y todo. Es gente que aprecia en general. Sí. Y esto creo que todas las cervecerías, toda la gente que está haciendo cerveza se ha dedicado a reunir un público que aprecia. Y gracias por hacer esto. Gracias nuevamente por esas palabras, Cayo. No, y gracias nuevamente por compartir este espacio, este momento. Gracias por venir, por juntarse, a pesar de las fallas técnicas que tuvimos en un inicio. Muy agradecido yo también de poder compartir el viaje de esta empresa, el viaje de Andes con ustedes, con tremendos músicos y amigos míos. Salud, aunque ya se nos acabaron las cervezas. Y bueno, Bjarke Lund,
Andy Sebastia, Cayo Iturralde, yo soy Julio Espinosa, fundador del Chancho. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando y nos vemos pronto para un siguiente capítulo de Radio Chancho. Salud, señores, y nos vemos. Gracias. ¡Ah, hijo de puta! Sí, bacán. Me voy corriendo.